Bueno, apreciados estudiantes, en esta ocasión este tutorial va a estar relacionado con la solución de un problema que integre todos los conocimientos que hemos estado aprendiendo durante nuestro estudio de Java. En este caso, pues tenemos una aplicación que calcula el costo de un electrodoméstico y pues vamos a utilizar todo lo que hemos visto en el módulo, es decir, herencia, interfaces, polimorfismo, construcción de objetos, todos los temas que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, como siempre hemos dicho, pues nuestro análisis comienza a partir del diagrama de clases. Entonces vamos a analizar el diagrama de clases que tenemos a continuación. Voy a hacer un breve recorrido por todo lo que integra el diagrama de clases. Como ven, pues se ven las relaciones entre las clases y en la parte superior pues tenemos nuestra aplicación, ¿sí? Entonces analicémoslo poco a poco. Vamos a comenzar utilizando el concepto de herencia. Tenemos una superclase llamada electrodoméstico. Nos damos cuenta que la clase se define como abstracta. Eso significa que tanto los métodos como las variables no poseen implementación, no poseen valores. Y sabemos que una clase abstracta se utiliza para que las subclases concretas hereden estos atributos y puedan proporcionarle la implementación a los métodos abstractos. Entonces, en este caso tenemos nuestra superclase llamada electrodoméstico. Tiene unas variables de instancia declaradas como protected, como son la marca del electrodoméstico, el costo base, el descuento y el costo total. Tenemos dos métodos abstractos denominados calcular costo total y mostrar costo total. Si los métodos se declaran como abstractos, significa que no poseen implementación. Y por último, pues tenemos los métodos set y get para las distintas variables de instancia, para la variable marca, para la variable costo base y para la variable descuento. Fíjense que no estamos proporcionando un método set y get para el costo total, puesto que el costo total del electrodoméstico será un valor calculado, entonces no lo vamos a modificar. Vemos cómo existe una relación de herencia con la palabra extends y un triángulo apuntando a la superclase, lo que significa que equipo y televisor extienden a la superclase electrodoméstico, o en otras palabras, heredan todos los atributos que no sean private de la superclase electrodoméstico. Entonces, equipo va a heredar la marca, el costo base, el descuento, el costo total y los métodos que se han declarado en electrodoméstico, al igual que televisor. Podemos ver también cómo cada una de estas clases posee sus propias variables. Equipo posee su potencia en watts, el televisor posee su tamaño en pulgadas y los métodos set y get para poder establecer y obtener los valores de dichas variables de instancia. Si seguimos recorriendo el diagrama de clases, podemos ver una relación bastante interesante y es la relación de implementación. Tenemos aquí una interfase que he denominado guardar, con sus métodos guardar en txt y mostrar txt. Y recordemos que una interfase es una clase que puede ser utilizada por cualquier otra clase que no necesariamente esté relacionada. ¿Por qué he colocado guardar como interfase? Porque yo puedo guardar los datos del equipo de sonido, puedo guardar los datos del televisor y puedo utilizar esa interfase para guardar los resultados del cálculo área de perímetro o para guardar cualquier otra información que no necesariamente esté relacionada con el trabajo que se esté realizando en este momento. Como podemos ver, la relación se representa mediante una línea punteada. Es parecido a una herencia porque pues vamos a heredar estos miembros, pero se coloca la palabra clave implements, lo que significa que equipo y televisor implementan la interfase llamada guardar, de manera que ellos van a heredar los métodos guardar en txt y mostrar en txt, y tenemos que proporcionar la implementación adecuada para que esos métodos hagan su trabajo. Luego seguimos recorriendo nuestro diagrama. Vamos a hacer un poco más de zoom para verlo claramente y tenemos lo siguiente. Tenemos entonces ya la parte final, una clase llamada menú, solamente un método llamado mostrar menú, y fíjense cómo hay una relación con una línea punteada y con un rombo partiendo desde la clase menú hasta la clase equipo y hasta la clase televisor. Ese tipo de relación se llama una agregación y significa que la clase menú está compuesta de objetos de la clase equipo y objetos de la clase televisor. Acá aparecen en la relación los nombres mi equipo y el nombre mi televisor. Significa que menú está usando a la clase equipo a través del objeto mi equipo
y está usando la clase televisor a través del objeto mi televisor. Y esa relación en la que una clase utiliza objetos de otra clase la denominamos agregación. Entonces vemos aquí la relación de agregación entre menú y equipo y menú y televisor, lo que significa que menú, la clase menú está compuesta de estos objetos y es una relación de agregación. Por último, vemos en la parte superior nuestra aplicación como aquella clase que posee el método main es la que va a estar utilizando la clase menú. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación costo electrodoméstico, tiene el método main y va a utilizar a la clase menú a través del objeto mi menú. Sabemos que la línea punteada es una relación de uso. Y de esa manera entonces nosotros tenemos nuestro diagrama de clases de la aplicación del cálculo del costo de los electrodomésticos. Vemos cómo electrodoméstico es una superclase abstracta, sirve como base para crear la clase equipo y la clase televisor, heredándole todos sus miembros. Cómo esta clase equipo y esta clase televisor implementan la interfase llamada guardar para poder guardar datos en los archivos de texto, y cómo la clase menú es quien va a utilizar los objetos de la clase equipo y los objetos de la clase televisor para mostrarnos un pequeño menú que nos permite calcular el costo ya sea del equipo o del televisor y finalmente guardarlo en un archivo de texto. Por último, pues nuestra aplicación va a usar dicho menú para poder realizar todas las operaciones. Entonces, como habíamos dicho, el diagrama de clases, el análisis del diagrama de clases es fundamental para entender cómo funciona el programa, y si usted le presta atención a este pequeño diagrama va a ver que están incluidos todos los temas que hemos trabajado en nuestro módulo de programación avanzada. Se observa fácilmente la herencia, se observa el polimorfismo y se observan las interfaces, ¿cierto? Y se observa el diagrama de clases, que es donde nosotros hemos insistido en que siempre se debe comenzar a trabajar. Si nosotros empezamos a traducir este diagrama de clases a código, pues vamos a tener algo como lo siguiente. Recordemos que el código pues va a estar, se va a proporcionar junto con el video, entonces pues no es necesario que se preocupen mucho por digamos que copiar el código, porque va a estar disponible. Y entonces aquí tenemos el código de la superclase electrodoméstico. Fíjense que hacemos énfasis en que es una clase abstracta, entonces se tiene que declarar en el código. Tenemos la definición de las variables de instancia. Recordemos que si nosotros definimos las variables como privadas, pues no van a poder ser utilizadas por los objetos, por eso las declaramos como protected. Tenemos en la parte inferior luego la definición de los métodos calcular costo total y mostrar costo total, y si prestamos atención nos damos cuenta que son métodos abstractos, es decir, que no poseen implementación, por eso terminan inmediatamente en punto y coma después de haberse declarados, y la implementación se proporciona cuando se sobreescriban dichos métodos. Por último, pues tenemos los métodos set y get, por ejemplo para la variable de instancia descuento. El método set establece su valor, es decir que cuando lo llamemos le pasamos como parámetro un valor de tipo float, porque set se estableció como float, y luego sobreescribimos dicho valor, ¿cierto? El valor que le pase como parámetro cuando llame el método set, pues va a ser el que se le asigne a la variable de descuento. Para el método get, pues sencillamente tenemos un return que nos retorne cuando invoquemos el método, que nos retorne el valor de la variable de descuento. Y esa sería nuestra superclase. Pues tenemos los métodos set y get para la marca, para el costo base, y como dije hace un momento, no se proporciona el método set ni get para el costo total, porque ese valor se va a calcular. Ahora vamos a ver cómo están constituidas las clases equipo y televisor mirando el código, y precisamente pues equipo decimos que es una extensión de la superclase electrodoméstico y que además implementa la interfase guardar. Eso en código pues sería de esta manera: la clase equipo extiende la superclase abstracta electrodoméstico e implementa, ¿cierto?, la interfase llamada guardar. Definimos las propias variables de instancia para la clase, en este caso la potencia en watts para el equipo, y luego procedemos a sobreescribir esos métodos abstractos de la superclase. Entonces comenzamos con el método calcular costo total. Fíjense que siempre comenzamos con la palabra clave override, que significa en inglés sobreescribir, y entonces sobreescribimos el método calcular costo total que fue heredado,
Ahí sí colocamos las llaves porque le vamos a proporcionar la implementación y hacemos pues la operación. Básicamente el costo total de un electrodoméstico es su costo base menos el descuento que se le aplique al costo base de dicho electrodoméstico. Por ejemplo, si el costo base de un electrodoméstico es de 1.000.000, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar ese valor de 1.000.000, ¿cierto? Aquí voy a colocar así como rápidamente, suponiendo que ese es el costo base de mi electrodoméstico, 1.000.000, y vamos a suponer que el descuento de ese electrodoméstico es del 10%. Entonces, ¿cómo se calcula ese descuento? Pues sencillamente multiplico el costo base por 10 y lo divido entre 100, o lo multiplico directamente por el 10%, o sea, esta parte de arriba es exactamente equivalente a esto de abajo, o sea, 10% es lo mismo que decir 10 sobre 100. Entonces multiplico este costo base por 10 sobre 100 o por 10%, y esto me va a dar un valor de 900, de 10% de 1.000.000 es 100.000. Entonces aquí coloco el 100.000, y entonces el costo total de un electrodoméstico que cueste 1.000.000 de pesos, pues va a ser 900.000, 1.000.000 menos 100.000, ¿listo? Entonces digamos que esa parte matemática pues no tiene gran ciencia, básicamente se trata de calcular el costo total, y para mostrar el costo total, sencillamente lo que nosotros hacemos es utilizar el método mostrar costo total, entonces lo que hace es un system.out.printf mostrándome ese costo total que se acaba de calcular, ¿listo? Digamos que aquí no voy a hacer mucho énfasis, donde quiero hacer énfasis en el video, o digamos que en otro video, porque estos videos que son de 15 minutos nada más, pues no puedo abarcar todo el tema que quisiera, pero digamos que la clase llamada equipo, como está implementando una interfase llamada guardar, pues también tengo que sobreescribir los métodos que tiene esa interfase. El primer método pues se llama guardar en txt, entonces fíjense que sobreescribo la interfase, ahí dice sobreescritura de la interfase, entonces sobreescribo la interfase y proporciono el código necesario para poder guardar en un archivo de texto. En el siguiente video pues voy a explicar de qué se trata, cómo se construye ese código para poder guardar en un archivo de texto. Por ahora simplemente estoy haciendo una descripción rápida de lo que contiene la clase, y entonces fíjense que sobreescribo el método de la interfase de guardar en txt, y también tiene que haber un método para mostrar luego lo que se guardó en ese archivo de texto, que yo lo llamé mostrar txt. Entonces sobreescribo la interfase y luego proporciono todo el código que me permite mirar lo que tiene guardado en un archivo de texto. En el siguiente video, como repito, voy a explicar ese asunto. Entonces el televisor es básicamente lo mismo, sobreescribo el método que calcula el costo total, que muestra el costo total, sobreescribo las interfaces que guardan en el archivo de texto y que muestran en el archivo de texto, y esas serían las clases. La interfase guardar pues es muy sencilla, sencillamente usted escribe la palabra public interface, le da el nombre, no tiene que declarar los métodos, pero no les proporciona implementación ni tampoco les escribe visibilidad. Fíjense que aquí no dice ni public, ni private, ni protected, porque se sobreentiende que todos los métodos de una interfase son públicos. Igual todo el código que les proporciona está comentariado. Quiero llegar es al menú, que es la clase que fácilmente va a tomar las decisiones. Entonces fíjense que si yo miro mi imagen, me encuentro el menú, pues mi diagrama de clases me dice que el menú va a utilizar la clase equipo y la clase televisor a través de los objetos mi equipo y televisor. Entonces el código de menú pues debe tener esas construcciones de objetos. Fíjense que aquí está la clase menú, se observa cómo se construye un objeto de la clase equipo, de la clase televisor y de la clase escáner, y como el método mostrar menú pues sencillamente me pregunta, ¿sí? Elige, presione 1 para televisor, 2 para equipo de sonido, 3 para leer el archivo de texto del televisor, 4 para el archivo de texto de sonido, y capturo la decisión del usuario. Luego la decisión del usuario se evalúa en una instrucción switch. Recordemos que las instrucciones switch son estructuras que permiten evaluar decisiones, y en el caso en que yo haya presionado 1, pues hago todo el proceso para el televisor. En el caso en que yo presione el número 2, pues hago todo el proceso para el equipo de sonido de calcular su costo total, y en el caso en que haya presionado por los demás números, se va a corresponder cada caso con lo que haya presionado. El 3 para mostrar los datos que se hayan almacenado en el archivo de texto para el equipo, y el 4 para mostrar los del televisor. Bien.